se generen puentes. La idea es que en 1 hora y media no podemos hablar de todo lo que está pasando en inversión de impacto en la región y cómo se conecta esto con el mundo, sino que la idea es sembrar una semilla, que conozcan a estas organizaciones que están trabajando y se generen puentes. Pásense emails, eso ustedes dan la autorización y se quedan en contacto. ¿Ok? Nuestro objetivo de armar este encuentro tiene que ver con, bueno, tener una conversación un poco más informal, por eso les decía, más fluida, y seguir fortaleciendo el ecosistema de inversión de impacto en América Latina. Estos días se está pasando el FLI. Así que bueno, nada, vamos a arrancar. Tenemos a 4 invitados, como les dije, ya pueden ver sus caritas. A Sebastián Welisesco, Welly para todo el mundo. Welly, ¿pronuncia bien tu apellido? Sí, perfecto, bastante bien. Genial, lo vengo ensayando desde el lunes. Perfecto. Welly es Chief Policy Officer en GSG, que es el Global Steering Group for Impact Investment, quien todos que están acá seguramente ya lo conocen, a GSG. Tenemos también a Rachel Avelar Sotomayor Caram, del estudio TESC de Brasil. Ella es miembro de GALE, del Global Alliance de Impact Lawyers, es la red global de abogados de impacto, ¿no? Se une con la red latinoamericana de abogados de impacto, que ya muchos abogados y abogadas de impacto están acá en esta llamada en este momento. También está María Laura Tinelli, Malala, no sé si es un nickname muy personal, pero así la llaman todos, de Acrox Partners, que es una organización que desarrolla y brinda oportunidades y vehículos de inversión. Y en último lugar, cerrando la conversación, va a estar nuestro compañero, nuestro amigo Juan Sebastián Pacheco, que él es gerente general del NAB, que el NAB es miembro de GSG y él nos va a contar un poco más qué hacen en el NAB y cómo también podemos empezar a impulsar una agenda más de colaboración en el tema de inversión de impacto. Bueno, dicho todo esto, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar la bienvenida a Welly, que Welly va a estar arrancando la conversación. No, perdón, algo me estaba olvidando. Quiero dar las gracias especialmente a Marcel Fukayama, mi querido ex jefe, mentor, amigo, crack mundial, creo que no está en esta llamada, porque me ayudó a armar la agenda, a curar el contenido, y él es el líder de Policy, bueno, lo fue el líder de Policy para la TAM, del movimiento B, y hoy lo es para el movimiento B global. Así que gracias, Marcel, querido. También a Connie Connelly, una persona muy querida de la red de abogadas de impacto, una luchadora de la temática, de K2 y Gale, la conocen. Y a Camilo, acá mi querido, el director de Sistema B, el director ejecutivo del Sistema B Colombia, muy metido también en la agenda de Policy. Así que no les obliga a agradecer, ellos me fueron pasando sus contactos para tener este super panel. Y arrancamos entonces con Welly, que está súper en la temática. Él nos va a dar un poco un pantallazo. ¿En qué estamos, Welly, en inversión de impacto? ¿En qué está la región? ¿Cuál es tu visión del estado actual de Impact Investment? Bueno, ¿cómo están? Qué bueno. Ahí me escuchan bien, tengo el micrófono abierto. Perfecto. Gracias por juntarnos a todos, Paulita y a Sistema B, tantos amigos. Tantos amigos me dan ganas. Uno, me da pena no estar todos juntos acá, no sé, tomando algo, ahí en persona. Y refuerzo lo informal del encuentro. O sea, tengo más ganas de charlar que de hablar. Así que voy a tratar de decir 2, 3 cosas, como para tirar unos headlines, pero después me interesa mucho escuchar a todo el mundo. Una cosa que les cuento, antes del llamado, Paula estaba muy pendiente de si le había pegado o no le había pegado con la canción introductoria que puso cuando nos dio la bienvenida. Tuviste bien, ¿eh? Porque es una canción de un brasilero, que es Chico César, Claramente, por eso. interpretada por unos argentinos, en este caso, Pedrito Aznar y Abel Pintos, y que habla de Salif Keita de Mali. Así que como que le metiste un poco de todo. Le mandaste Mercosur, Global South, estuviste muy bien. Así que La felicidades. pensé. Sí, 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 estuviste bárbara. Después ponemos un link a la canción, porque Juan Sebastián me mandó por privado, che, qué bueno, ¿quién es? Ahí pegala, así después, después del conversatorio todo el mundo se la escucha y queda un viernes, te pone bien para el viernes ese tema. Em, bueno, a veces ahí ya están pidiendo el link de la canción, por supuesto. Mira, también quiero escuchar un poco
sobre todo a los amigos que van a hablar después, a Rayel, a Juan, a Malala, em, las tendencias. Bueno, la verdad que vemos dos cosas. No son las únicas dos, pero son las que estamos viendo desde GSG a nivel global, y voy a tratar de hablar de esos dos grandes temas y ver cómo se están manifestando en América Latina, o qué, o sea, humildemente vemos de nuestra mirada, de nuestro trabajo. Como saben, tenemos National Advisory Boards en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, un grupo muy potente en Centroamérica que nuclea 6 países. Tenemos un grupo emergente en Perú, así que este año fue un año de mucha actividad. Estuvimos en casi todos los países de América Latina trabajando mucho en iniciativas, así que posiblemente de GSG, la región LATAM, ahí también muy apoyados por Malala, fue posiblemente la que más se movió, o una de las que más se movió, de toda la red global de GSG. Con lo bueno y con los desafíos, ¿no? Pero por lo menos creo que fue un año de progreso extraordinario. Em, Hace poquito Malala lo va a contar mejor porque estuvo en La Haya, en el evento del GIN. El GIN reveló el tamaño del mercado global de inversión de impacto. Con la metodología de GIN, con las cosas que se pueden decir, con su sesgo más norteamericano que otra cosa, con su definición metodológica, con lo que queramos. Ahí Malala nos va a comentar un poco mejor. En este market sizing global ya hablan de más de $1 trillion de impact investment. Un trillón definido como lo definen los yankees, ¿no? Son 1.000.000 de millones. ¿Es mucho? Bueno, sí, es mucho, la verdad. O sea, está bueno, viene creciendo. Sí, o sea, y de hecho, nosotros en el GSG, cuando el GSG fue creado, digamos, su génesis se da en una iniciativa del G7 en el año 2013, el Social Impact Investment Task Force, y ese grupo lanzó un documento que se llamó The Invisible Heart of Markets, el corazón invisible de los mercados, y había un capítulo que se llamaba The First Trillion. Y decía, la industria va a llegar a un punto de no retorno, a un tipping point, va a crecer exponencialmente cuando le pegue su primer trillón de dólares. Bueno, ese trillón llegó, ¿no? Así que es una buena noticia, bastantes años después, unos 8 o 9 años después. Pero ¿está garantizado que eso después te va a llevar al mainstream? Y la verdad que no. O sea, puede pasar como puede que no. Y los assets under management, o sea, los activos profesionalmente manejados en el mundo, son de un poco más de 100 trillones. O sea, está buenísimo que la inversión de impacto sea 1 trillón y poco, pero queremos que se acerque más a 100, no que se quede en uno. Y la inversión que se autodenomina o se sindica como ESG debe estar entre 50 y 55 trillion ahora. No sé si hay updates, como figuras más updateadas. Entonces hay un camino para crecer la inversión de impacto y para que toda la inversión, como decimos hace muchos años, converja hacia hasta este nuevo paradigma de optimizar no solamente riesgo-retorno, sino también riesgo-retorno e impacto. En ese camino al super mainstream, que no lo vemos como una cosa automática, de la escala de la movilización, vemos desde el año pasado dos grandes temas. Uno tiene que ver con las barreras que hay todavía de transparencia en la información. O sea, seguimos sin tener el famoso gold standard de qué es el impacto o cuáles son las variables de impacto a nivel mundial. Hay un poquito más de progreso en las de clima, pero tampoco hay convergencia global. Hay muchas taxonomías muy distintas, muy confusas, muy jargonistic, difíciles de seguir. Tenés que ser un súper iluminado para estar muy arriba de esa discusión. Eso no es bueno. Y taxonomías que hasta ahora vienen compitiendo. Y también tenemos esa brecha que nosotros pensamos que sin información completa es muy complicado después escalar los flujos de inversión, si no sabemos en lo que hablamos. Y así también se disfrazan cositas, o sea, posiblemente entre los 55 trillion de ESG haya cosas que no sean tan íntegras. Entonces como que le baja la vara. Ahora, ¿cuál es el equivalente de, o sea, hoy sabemos que 100 puntos básicos de riesgo son 100 puntos básicos de riesgo en Colombia, en Japón, en Egipto, digamos. Eso no existe todavía. Así que hace un tiempo que hay un desafío grande en homogeneizar los sistemas, los frameworks, las métricas de reporte de resultados no financieros, para poder eventualmente integrarlas con los resultados financieros, ¿no? La buena noticia, si se quiere, es que en noviembre del año pasado, la Fundación IFRS, debe haber varios acá que son de la profesión contable, así que saben lo que es la Fundación IFRS,
Hay 140 países del mundo, casi todos de América Latina, creo todos, siguen normas contables IFRS que determinan los estándares por los cuales un balance internacional es comparable, un balance inglés con un balance de una compañía mexicana, con un balance de un corporate de Sudáfrica. Eso es porque alguien una vez hizo una convención y determinó estos estándares de IFRS. Y la IFRS Foundation abrió una iniciativa que se llama el International Sustainability Standards Board, ISSB, que vino a proponerse como el generador de ellos le llaman como un global baseline, ¿no? Como una línea de base global para el reporte no financiero. Esa fundación arrancó a trabajar, la preside Manuel Faber, sé que acá en el movimiento B son medio fanáticos de Manuel Faber, así que es una buena noticia, es como vamos a ponerle un amigo que está presidiendo el ISSB, con un board muy potente. Ahora después en un ratito cuando deje de hablar pego links al ISSB, a su board y todo. Y esta misión que tienen es buscar estándares de reporte no financiero homogéneos. Arrancaron ya este año con los primeros drafts, se llaman exposure drafts, de clima y de una cosa que le llaman General Sustainability. Perdón que hablo muchas de estas cosas en inglés, pero no lo sé decir en castellano. O sea, ya también es parte también de nuestro desafío regional. Em, Sacaron los primeros drafts, hubo una consulta, respondieron más de 1000 stakeholders de todo el mundo. El GSG hizo una respuesta, yo creo que está muy buena. Hay expertos en la red de GSG que también están haciendo algunas respuestas más de su lado de las jurisdicciones. Y el desafío va a ser, esos estándares, ¿van a ser globalmente adoptables? ¿O corremos el riesgo de que los domine una visión, vamos a ponerle del norte, y que estén muy hechos a la medida de economías muy desarrolladas, donde hay otros entornos de data, donde hay otro tipo de empresas? Porque en definitiva, cuando le dices Visa que esto, los países van a tener la potestad de hacerlo obligatorio o no, ¿no? En sus países. Posiblemente muchos lo hagan obligatorio. Entonces nuestro llamado es que todas las jurisdicciones se involucren en este proceso, que es un proceso bien complejo, bien tedioso, lo ves y te dan ganas de llorar porque lees esos drafts y son muy complicados técnicamente, pero nuestro mensaje es, sobre todo en América Latina, hay que meterse, porque dentro de 2 o 3 años esos estándares van a estar ahí, van a ser globales, van a empezar a ser obligatorios. Las empresas latinoamericanas que participen de cadenas de valor internacional van a tener que reportar, porque vos podés tener una cosa que se llama reporting entity, que puede ser un corporate estadounidense, pero cualquier persona que trabaje con esa compañía o con una subsidiaria de esa compañía en México, en Colombia, en Chile, down the line, también los que están en la cadena de valor del reporting entity van a tener que empezar a seguir esos estándares. ¿Y cuáles son las implicancias para mercados emergentes? ¿Cuáles son las implicancias para compañías de menor tamaño? La buena noticia es que eso está pasando. El llamado a la acción es a involucrarse con esto. En Argentina, por ejemplo, en el grupo de Argentina, que está Malala, que está Gabriel Berger, tenemos un súper experto de esto, que es Julián Costabile, lo conocerán varios de SMS, y él hace mucho tiempo que viene trabajando antes de que esto se establezca en el reporte integrado en América Latina. O sea, digo, no es que estamos en cero en América Latina. México se metió bastante, hizo respuestas oficiales. La Argentina también está avanzando desde la Comisión Nacional de Valores. Digamos, no estamos mal, pero yo creo que el 2023 tiene que ser un año en que nos metemos a fondo a participar para que esos estándares, insisto, sean adoptables, sean verdes y sociales, reflejen la realidad de nuestros mercados, reflejen la realidad de compañías más chicas, y me parece que esto calza bastante bien con Sistema B, me animo a decir, cuya unidad madre es la empresa, ¿no? Entonces, la agenda de transparencia está medio volando en el mundo, a la vez la SEC en Estados Unidos está haciendo lo suyo, un grupo que se llama IFRAG en la Unión Europea está haciendo lo suyo, y lo último que cuento de esto, para que también cuenten con nosotros, es que fui invitado al Comité de Sustentabilidad de IFRS. Así que ahí estoy, en el comité este, que lo preside Manuel, con gente muy amiga, muy, muy buena, y por lo que vi, soy el único latino que está en todo ISSB, así que desde ya yo me hago disponible y me interesa muchísimo trabajar con todos ustedes para poder darnos vuelta y llevar un discurso a ese foro que realmente refleja una voz colectiva, no lo que pienso yo, ni siquiera lo que piensa el GSG. Así que desafío 1, hasta que no tengamos información completa sobre decisiones de inversión y negocios y estándares globales robustos, aceptados, adoptables, cost effective,
todo ese desafío de la movilización creemos nosotros que va a ser muy difícil, pasar de 1 trillion a 100 trillion, ¿no? Tema 1. Tema 2, y con esto cierro, claramente hay un desafío en el tipo de políticas y en el diseño de vehículos, mandar a dar algunos ejemplos, para pasar de los millones a los billones y de los billones a los trillones. Evidentemente hay alguna serie de riesgos, bloqueos institucionales, uno que tiene que ver con la inversión, period, ¿no? O sea, tenemos un mercado como el argentino, que no es que está complicado para la inversión de impacto, está complicado para poner un kiosco en la esquina de tu casa, o sea, cualquier inversión es muy difícil. Entonces, eso es un caso medio especial. O sea, un país que tiene un riesgo soberano casi de default, o sea, está a un paso del default, con una inflación de 100% y demás, es un caso muy especial. Pero tenemos muchos países en América Latina con muy buen credit rating. Sí, notable, Paraguay viene creciendo, está a un paso de investment grade. A pesar de algunas turbulencias, Colombia, Perú, Chile se mantienen en un clima muy sólido. México siempre está en un clima ahí muy sólido, no importa lo que pase, la economía pareciera ser que está en un buen momento. Entonces, aún en esos países que pueden tener un clima de inversión 1.0, ponele, buena o muy buena, buenas condiciones de crédito, pareciera ser que las políticas, los vehículos y los entornos regulatorios para que se dé la escala en la movilización no están ahí y faltan. ¿Y cuáles son los mecanismos de de-risking? ¿Y cuál es la reforma que tienen que tener los bancos de desarrollo, la banca local, los mercados de pensiones? ¿Cuál es el rol de todos los inversores institucionales, los BIDs, los Bancos Mundial? O sea, ¿cuál es el rol que todos tienen que jugar para nuevos modelos de colaboración que aumenten el flujo de capital para financiar lo que llamamos una transición justa, ¿no? O sea, con el desafío climático, pero que no se nos quede la gente afuera. No hace falta hablar de que en América Latina estamos sintiendo los efectos del clima, o sea, no es una cosa. Pasó en Brasil, pasa en Chile cuando falta el agua, pasa en Argentina cuando se quema un bosque, y las erupciones sociales también que vienen de la mano de eso. Así que esa agenda nos convoca. Yo creo que estamos avanzando bastante en el tipo de frameworks, en el tipo de vehículos, en el tipo de colaboraciones. La urgencia me preocupa un poco, porque 2030 es pasado mañana. O sea, cuando empezamos todo esto faltaban 20 años para la Agenda 2030, ahora faltan menos de 8. La pandemia nos alejó bastante de casi todos los ODS, nos tiró para atrás en casi todos los ODS, y estamos mal. O sea, por ejemplo, temas de los que no hablamos, ahora ahí está un minuto y cierro. Por ejemplo, la crisis educativa después de la pandemia. Entonces, creo que ahí el llamado, o sea, la oportunidad es a la innovación en esto, el llamado, hay un gran sentido de urgencia por el retroceso que tenemos respecto a los ODS y la falta de movilización de capital, y a mí me parece que el llamado puntual que elijo hacer hoy es, vengo viendo, y esto quizás es una mirada sesgada y un poco injusta y un poco caricaturizada para empujar un argumento, pero vengo sintiendo que no este grupo en particular, pero que muchos actores del mundo de la inversión de impacto en América Latina casi que sienten que esto se puede hacer bypaseando a los gobiernos. Como no nos gustan los gobiernos, vamos a hacerlo solos. Yo creo, digo, sostengo que no se puede. O sea, no importa si gobiernan Drácula y Frankenstein, hay que sentarse con Drácula y Frankenstein y ver qué se puede hacer, porque esos modelos de competencia con el sector público nos van a dejar en la anécdota. Y vamos a estar en 2030, nos vamos a encontrar en el FLI, que de paso les cuento, en New Ventures tenemos ya fechas confirmadas para nuestro nuevo FLI, 28 de febrero en Mérida, México, como todos los años, 12ª edición. Nos vamos a estar felicitando porque tal sacó un fondito de 20 millones y tal hizo un deal de 40 millones, y sos un fenómeno, sacaste una inversión de equity de 80 millones, y el problema son de trillones en el mundo y en América Latina. Así que el segundo desafío, la segunda tendencia es a la escala, y ahí mi llamado es a un involucramiento mucho más maduro, mucho más realista, mucho más político, no solamente técnico, de los gobiernos de nuestra región, y en eso estamos, con varios de ustedes trabajando en países y a nivel regional también. Gracias, Welly. Bueno, más claro imposible. Iba a hacer un mini resumen, pero creo que quedó clarísimo. Los avances que lograron, que se están logrando a nivel global, también a nivel LATAM, es bueno saberlo. Es una buena noticia que estés vos en el International Sustainability Standard Boards de Manuel Faber, escuché cuando lo presentó en Roma. Lástima que sea uno, ¿no? Siempre nos pasa un poco eso, que Global South, Global North, sea uno solo el representante de América Latina, pero bueno, por lo menos sos vos. Vamos a dar paso entonces, ahí vi que René levantó la mano, vamos a dejar a las 4 exposiciones porque por ahí nos colgamos y no con un tema.
vamos a dar paso a los 4 temas y al final hacemos las preguntas, así que pueden ir dejándolas si quieren en el chat, porque por ahí Welly ya las puede ir contestando. Entonces le doy la bienvenida a Rachel, Raquel, Abelar Sotomayor Caram de TESC y de Gale, que nos va a dar un panorama, también es panorama, porque no hay tiempo para hablar en profundidad de un tema tan complejo como es la materia en temas regulatorios. ¿En qué estamos, Rachel? También tenés 10 minutos, y bueno, te cedo la palabra. Obrigada, Paula. Bom dia a todos. Eu, embora tenha estudado espanhol, vou falar em português em prol da clareza da mensagem e em prol da amizade que eu sei que nos conecta aqui. Então, tem um link para interpretação, para tradução aqui no Zoom. Fiquem à vontade para usá-los. Sí, tienen interpretación de idiomas, ahí traduzco. Pueden apretar el mundito y lo escuchan en español, la escuchan a Rachel en español. Sim, obrigada. Então, como a Paula falou, eu sou advogada. Eu trabalho com direito societário e contratos e operação de investimentos há mais de 15 anos. E me envolvi na pauta de negócios e investimentos de impacto quando me aproximei e hoje coordeno o grupo jurídico B do Sistema B Brasil, que tem um assento na Estratégia Nacional dos Negócios e Investimentos de Impacto do Ministério da Economia. Então, toda essa discussão regulatória a gente acompanha de perto e tem muita coisa. Mas eu também, como tenho uma atuação privada como advogada, eu queria trazer para esse espaço qualificado e compartilhar com vocês um pouco do que eu vejo em documentos. Porque, por um lado, e a gente acabou de ouvir do Welly, todo um movimento em prol desse investimento de impacto, esse recurso, essa consciência e uma demanda, tanto uma disponibilidade de recursos e uma demanda de projetos, e eu vejo muito, assim, no meu dia a dia, tanto nas discussões regulatórias, quanto nos documentos, quando isso aterriza, quando essa ideia do investimento, ela aterriza, o que acontece? Então, eu queria oferecer hoje também para vocês uma espiada nas discussões jurídicas com relação a isso, porque eu acho que envolve as três partes. E eu queria começar com essa provocação. Eu vejo, então, assim, no investimento de impacto, nós temos 3 partes. Vamos ver se a gente concorda com isso. O regulador, o investidor e o investido. Ok. Eu vejo que hoje existe um problema de coordenação das 3 partes. Por quê? De um lado, o regulador, a autoridade, ou a autorregulação do mercado, ela hesita em exigir algo muito diferente do que a lei coloca. Então, sim, nós temos que exercer influência em políticas públicas para aumentar essa exigência. Mas, em setembro desse ano, por exemplo, uma consulta pública da B3 aqui do Brasil, na antiga Bovespa, criando um anexo de políticas ASG a ser respondido em qualidade de pratique ou explique. Não é mandatório, é pratique ou explique, é transparência. E nós, inclusive, como Grupo Jurídico B, respondemos a essa consulta pública da B3. E, assim, a minha expectativa era que a B3 estivesse puxando a barra, em que a gente talvez pudesse discutir algo intermediário. Mas não, mesmo quando há um movimento do mercado de olhar política ESG, ele pouco sai do que já é exigido por lei. Então, ali você viu política, na consulta da B3, política de diversidade, uma mulher e um representante de comunidade minorizada, que seria pessoa com deficiência, ou preto ou pardo, conforme os critérios do IBGE, ou autodeclarado integrante da comunidade LGBTQIA+. Uma mulher
e um representante de comunidade minorizada como requisito pratique ou explique da administração, que é conselho de administração e diretoria. Assim, é quase nada. É muito pouco. Sequer a gente pode falar que isso é uma política de diversidade. É muito singelo exigir qualquer coisa fora do mínimo legal, no que a gente chegou até hoje. E eu gostaria que estivéssemos mais avançados, mas até onde estamos hoje, no regulamento, tem novos instrumentos, temos blended finance, temos exigências pratique ou explique, mas, na minha opinião, tímidas. Muito, muito aquém do que a gente precisa. Esse é o primeira parte, regulador. Segunda parte, investidor. Investidor, ele é, de todas, a parte mais poderosa, a mais forte, porque ele tem o recurso. E o que eu vejo, assim, recorrentemente, é que o investidor, ele quer fazer um negócio de impacto no formato que ele já conhece. Ele quer fazer um investimento de impacto no business as usual que ele já conhece. Então, e muitos advogados, colegas advogados que atendem fundos, eles pegam a ideia dos investimentos de impacto e remoldam para colocar no formato já conhecido. São as mesmas escrituras de debêntures, os mesmos documentos de mútuo conversível que são usados para investimentos que não são de impacto. E eu sempre falo que, mesmo como advogado, o advogado não pode ser um obstáculo ao que se pretende o investimento de impacto. Ele tem que ser um viabilizador. E isso é um enorme desafio hoje, especialmente no Brasil. A ideia do investimento de impacto existe, mas na prática o investimento é como outro qualquer. E eu digo isso frustrada com essa situação. Então, o investidor, muitas vezes, não inova no que ele precisa. E ele força o business as usual nos seus negócios, nos seus investimentos. Na GALE, na Global Alliance of Impact Lawyers, essa é uma das nossas missões. Instrumentalizar os advogados para dar alternativas seguras para os seus clientes que buscam impacto. E o terceiro, que é o investido, e aqui também acho que a gente tem um problema, especialmente na América Latina, que muitos projetos de impacto muitas vezes não estão em condições jurídicas de receber investimento. Então, você primeiro precisa estruturar aquele projeto, às vezes é um microempreendedor ou é só uma ideia, e você precisa colocá-la numa situação de possível recebimento de investimento com segurança, ou por equity, ou por dívida conversível, ou mesmo no mercado inicial da Bovespa, para que ele possa receber investimento. Então, eu acho que a gente está sempre com um potencial problema de coordenação entre essas três partes. Mas por que eu estou falando isso? E qual que é a minha mensagem principal aqui hoje? O impacto não está no centro das obrigações ainda. Você tem as obrigações financeiras, as obrigações do regulador e a vulnerabilidade do investido. Mas o impacto, com clareza, ele ainda não está no centro dessa relação. E isso, para mim, é um lugar onde a gente precisa evoluir muito. Como? Vamos lá. Esse é o problema. Como que a gente pode melhorar isso? E eu acho que a gente pode fazer isso já imediatamente, não precisa esperar para acontecer. A primeira coisa que precisa ser feita é mudar a estrutura dos documentos de investimento, para que ele trate desse retorno de impacto que o Eli falou e que o ISSB está tentando trabalhar e inovar. A gente precisa ter um impacto retornável e aceitável como retorno de investimento. Porque se eu tenho um impacto e tenho que retornar resultado financeiro, o impacto é quase que um ônus para quem está recebendo esse investimento. Ele tem que ser descontável, compensável, ele tem que estar no centro dessa operação de investimento.
Caso contrário, ela é um investimento normal com uma dimensão de impacto que, se houver um estresse nessa relação, ela vai cair, ela não vai se sustentar nessa relação entre o investido e o investidor. Então, primeiro, vamos mudar as estruturas dos documentos de investimento para que o retorno de impacto esteja no centro, tenha valor e seja contratado para isso com o investidor. Segundo, o prazo desses investimentos. Como que a gente pode falar em investimento de impacto com retorno no mesmo prazo de um investimento normal, tradicional? É impossível. Então, se a gente está falando de retorno em impacto social e ambiental, eu estou falando de um retorno que vai acontecer a médio e longo prazo, 10 anos ou mais. Então, o fundo que vai querer colocar esse recurso, ele tem que ter essa consciência, aceitar que o prazo do investimento dele, como é um retorno de impacto, ele é mais longo. Então, investimento de impacto com prazo de 5 anos. 5 anos é o mesmo de quem não está preocupado com impacto, ou pelo menos em média. A gente precisa reorganizar isso. E o terceiro elemento, a gente precisa que as partes invistam tempo e recurso na governança que apoia esse investimento. Então, se o investimento é de impacto, o investidor tem que ter um comitê de stakeholder que vá acompanhar esse impacto. Isso tem que ser palpável no final, tem que estar na aprovação de contas. Chega no fim do ano, essa empresa que recebeu o investimento de impacto, ela tem que apresentar o relatório, e ele tem que ser avaliado por quem foi impactado por essa ação, e aprovado pelos sócios. Caso contrário, eu vejo é uma enorme boa intenção desconectada do documento, desconectada da obrigação, desconectada do dia a dia, da onde essa empresa vai realizar efetivamente. Eu acho que isso, de certa forma, requer admitirmos que estamos menos evoluídos. A evolução ela ainda precisa acontecer. Então, a minha esperança é que a força do capital disponível, coordenada com projetos melhor estruturados para receber esse investimento, ele vai criar esses precedentes. Os novos instrumentos de impacto, as novas cláusulas contratuais, os novos reportes anuais, os prazos mais longos, e a gente precisa viver os 10 anos ou os 12 anos do investimento para lá no final colher o impacto de verdade. E aí eu concordo também com ele que 2030 pode ser que o prazo do negócio de impacto seja depois de 2030, para ele poder realmente alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável que tinha 2030 como meta. O importante eu vejo é começar agora e começar a dar a concretude em cada um dos contratos. Esse é o nosso convite como advogados na própria Gale. Vamos escrever essas cláusulas. Elas não existem. Não existem. Se você quiser procurar, você vai encontrar referências, mas a gente precisa escrever esses novas formas de contratar, novas formas de investir e os novos retornos. O regulador ele também precisa, mas ele só tem que dar a segurança. Se a gente esperar o regulador chegar onde a gente quer, o tempo já vai ter passado. Então, a minha provocação para vocês hoje é essa. Temos um problema de cooperação, são 3 partes, e cada uma delas ainda está dentro de uma zona de conforto que eu acho que a gente precisa quebrar. E devolvo a palavra para a Paula. Espectacular, clarísima, Rachel, clarísima. Cómo cambiar, aparte qué dificultad, ¿no? Cambiar la mirada del inversor, que el retorno en el mundo de impacto es otro, y sobre todo en un mundo como hoy que todo ya, quieren todo ya, bueno, estamos en una tensión ahí, ¿no? Y también es clave el trabajo de Gale y de la red y toda esta articulación que estás hablando, ¿no? Como para generar estos instrumentos para los inversores, ¿no? Hay unos vacíos que tampoco es imposible evolucionar, ¿no? Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de tener una agenda articulada de esta cooperación que decís, ¿no? De Gale con GSG, Latin Impacto y con todos los actores globales.
Así que bueno, muchas gracias. Invito a todos quienes están participando de este encuentro, ya somos 75 personas, que escriban sus preguntas, después vamos a abrir el micrófono. Ahora le quiero dar la palabra a Malala Tinelli de Acrox Partners, que ella nos va a dar su visión, nos va a contar un poco de herramientas prácticas disponibles para inversionistas y para emprendimientos. Así que te doy la palabra, Malala. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a todo el equipo de Sistema B por la invitación. La verdad que escuchando a Welly y escuchando a Rachel, me siento muy identificada con muchas cosas que dijeron, y quizás antes de hablar de los instrumentos en los cuales venimos viendo cómo esta flexibilidad de la que Rachel hablaba, o esta pensar fuera de la caja para abogados y otros, se ve en la práctica y cuánto cuesta llevarla a la práctica, dos reacciones a comentarios que hizo Sebas y a comentarios que hizo Rachel. En relación a el famoso tipping point, ¿no? Ese anhelo que todos teníamos hace casi una década atrás, cuando se empezó a hablar de inversión de impacto como una de las maneras de realmente cambiar el statu quo y resolver muchos de los problemas que como sociedad enfrentamos. Sí, alcanzamos el trillón, pero yo difiero en un punto con lo que comentaba Sebas. En las conferencias que tuve un mes entero de conferencias, desde la conferencia que organizó el grupo de inversión de impacto en México, la Alianza de México, que fue espectacular, el evento global del Global Impact Investment Network en La Haya, donde se dieron cita más de 1.600 personas tanto del mainstream financiero como de la inversión de impacto, y después una tercera conferencia en Londres enfocada en género, también, que atrajo a grandes casas de inversión, como pueden ser algunos de los fondos de inversión más grandes, como KKR, EQT y otros, y algunos bancos grandes como UBS o la Fundación de Visa y demás. Entonces, ¿qué me choqueó de eso? Y en dónde quizás, digo, y esto como que engancha las dos cosas que venían comentando después Sebas y Rachel, ¿no? Me choqueó ver cómo un montón de organizaciones enormes, desde bancos gigantescos hasta fondos de inversión de capital privado gigantescos, están ya subidos a esta conversación. Cuando uno entraba al evento del GIN, que es como un evento, como una feria, tiene un montón de stands cuando uno entra, todos los stands de la feria, digamos, eran grandes fondos de inversión. Yo no sabía si estaba entrando a un evento de Private Equity International o estaba entrando a un evento sobre inversión de impacto. ¿Y por qué me choquea esto? Porque si bien, y ahí es en el único punto en el que digo, bueno, podemos tener una conversación con Sebas, y en relación a lo que Sebas decía, si bien sí es necesario que más millones y que más de estos grandotes de la inversión internacional se pasen a empezar a incorporar empezar a incorporar esta lente de cómo analizan las inversiones, en cómo desarrollan esos productos financieros, en cómo los llevan al mercado, en cómo escriben el contrato por el cual ese inversor se va a relacionar con esa compañía o con ese proyecto en el que está invirtiendo. Lo que yo veo es un enorme ejercicio de lavado de imagen que viene de la mano con el tipping point. Creo que es un momento que todos anhelábamos y que todos no nacimos ayer, y sabíamos que de la mano de los trillones vienen también ciertos compromisos o ciertas sesiones que eventualmente hay que hacer para decir, bueno, ¿qué preferimos? ¿Que entren más millones, que por lo menos mínimamente empiecen a observar estas cuestiones de impacto, o queremos que entren menos, pero que elevemos la vara y depuremos mejor qué quiere decir cuando hablamos de inversión de impacto y qué quiere decir, como un poco decía Rachel, cuando estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos pintando de impacto? Entonces, mi reacción provocativa es, bueno, sí, está buenísimo y necesitamos que entren muchos más y necesitamos, mi anhelo en el 2030 es que no hablemos más de inversión de impacto. Mi sueño es que no tengamos que usar más la palabra impacto, y que cada vez que hablemos de vamos a emitir un bono, o vamos a levantar un fondo, o vamos a sacar una obligación negociable en el mercado de capitales argentino, se sobreentienda que estas cuestiones son consideradas, son incorporadas dentro de esos contratos que se escriben y se ejecutan después, y son reguladas. Entonces, esas tres cosas de las que hablaba Rachel coincido también plenamente. Entonces,
¿qué estamos viendo? Y un poco también trayendo un poco a tierra los puntos que levantaba Sebas de esta necesidad que hay de que haya una entidad que realmente ordene la conversación y nos diga, ok, esto es cuando hablamos de impacto medioambiental o cuando hablamos de impacto social, esta es la taxonomía que vamos a usar, esta es la manera en que vamos a reportar y esto es como todos nos vamos a entender de ahora en más. Porque sin eso, lo que estamos fomentando es esto que vi yo hace 10 días en La Haya. Es que entra un evento en donde el impacto sí está ahí por algún lado, pero en realidad es más de lo mismo, y eso no nos ayuda, no ayuda a nadie, no ayuda a realmente mover el amperímetro hacia alcanzar los ODS, y no ayuda a los que están haciendo bien las cosas, porque hay ejemplos muy valiosos que quizás se dan cita en otros foros, que sí cuidan el que el impacto se alcance a la vez que se alcance ese retorno financiero y demás. Entonces, esa conversación, que por suerte tenemos a Sebas ahí representándonos en esta conversación global, y bueno, donde hay muchos otros también involucrados, es necesaria y es urgente. Lo que no tenemos hoy, que teníamos hace una década, es más tiempo. Entonces, es necesaria, es urgente, y ahí los reguladores van a tener un rol súper importante a jugar una vez que estemos todos consensuados en, ok, esta es la manera en que vamos a hablar de esto es impacto, esto no, y esta es la manera en que lo vamos a reportar. ¿Qué vemos en América Latina? Vemos por un lado que hay parte de la movida internacional en cuanto al uso de ciertos instrumentos que permeó hacia la región, como lo hizo en cualquier otra región, principalmente a través de dos instrumentos o dos maneras de invertir. Una son los bonos, los famosos bonos etiquetados como sociales, verdes y sostenibles, y como eso ahora de repente eso es impacto puro. Y no es tan así, ahora voy a dar algunos ejemplos. Y la otra son los fondos. Si pensamos en el reporte del GIN que hay 1.16 trillones de dólares en activos bajo administración etiquetados de impacto, América Latina representa tan solo el 1% de ese capital global que está flotando, y tan solo el 3% en cantidad de entidades que están invirtiendo. Y ese 3% de entidades, si lo miramos a nivel global, la mayoría, la gran mayoría, son fondos de inversión, que no quiere decir que sean los que tienen la mayor parte del capital. También hay una parte de ese capital que está siendo ejecutado o administrado por organizaciones enfocadas en el desarrollo, desde el DFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, algo lo tiene el PNUD, etc. Hay como un grupo de estos organismos que también manejan capital hacia el impacto. Entonces, ¿qué vemos con el tema de los bonos? Vemos que recién ahora se está empezando a dar en América Latina la conversación a realmente alinear el impacto que tiene ese capital que se va a levantar en el mercado de capitales bajo una estructura de deuda tradicional, va a ser etiquetado bajo estándares de la ICMA, el International Capital Markets Association, como social, verde y sostenible, y después va a ser reportado una vez al año en cuanto al retorno financiero que está dando y también a cómo está alcanzando esos criterios de impacto que se pautó. Bueno, la gran mayoría de esos bonos en América Latina, esta es mi opinión personal, y los invito a diferir, es que han sido utilizados simplemente para etiquetar con muy poca sustancia debajo. Hay pocos ejemplos en donde hay una alineación verdadera entre el impacto que ese capital que se levantaba quería lograr y lo que realmente para lo que fue utilizado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, veo bonos de género suscriptos en su totalidad que lo que estaban haciendo era refinanciar cartera. La cartera hasta una fecha invertía en ciertas cosas, y a partir de que se refinancia la cartera con una nueva emisión, ahora etiquetada como un bono de género, de repente mágicamente pasa a ser un bono de género, pasa a estar ayudando a mujeres y demás. Este es un ejemplo, no voy a dar nombre de quién es ese emisor, pero es un ejemplo de múltiples que podemos encontrar de esto dentro de este gran universo de los bonos que han sido usados. Ahora, digo esto y a la vez digo, también vemos innovación ahí, y eso es lo que hay que imitar. ¿Por qué? Y acá lo ato al punto que levantaba Sebas y al punto que levantaba Rachel, porque sí necesitamos meter esta conversación dentro del grueso del mercado. Y el grueso del mercado en América Latina muchas veces usa instrumentos que son bastante clásicos. La emisión de deuda es uno de esos caballitos de batalla que tenemos a lo largo de toda la región, y hay países que han sabido adaptar el uso de este tipo de instrumentos para cuidar mejor el impacto. Un ejemplo es la Comisión Nacional de Valores en Argentina, que no solo ha sabido adaptar el etiquetado
internacional y vigente hacia emisiones de deuda en el mercado de capital local en Argentina, sino que ha sabido adaptar esto para simplificar la tarea para que emisores no convencionales, tenemos uno, hoy aquí está Nico de Sumatoria, pudieran salir al mercado, aprovechar la liquidez de pesos que en el caso argentino tiene el mercado argentino, utilizando un etiquetado, cuidando mucho el impacto, estirando un poco los plazos, flexibilizando ciertas cuestiones para poder justamente amarrar, como decía Rachel, el impacto con un instrumento, con esa oportunidad que brinda el mercado de capitales local. Entonces vemos como en algunos casos en donde también el mercado de capitales es mucho más chiquito, tiene otras condiciones, financia más empresas pequeñas o pymes que lo que puede ser el mercado de valores en Estados Unidos, lo han sabido adaptar, han sabido etiquetar bien, han sabido como utilizar estos instrumentos de una manera mucho más cercana al impacto que se busca generar que en otros casos. Vemos también como países como México, que tiene una trayectoria enorme en cuanto a lo que hace al desarrollo del mercado de las finanzas sostenibles y las finanzas de impacto, ha dado una serie de pasos críticos para que le permiten a México estar en una posición de salir al mercado de capitales internacional con bonos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible como país, ¿no? Con deuda soberana, y ser sobresuscriptos en 2 emisiones consecutivas, una en el 2020 y una en el 2021, la segunda por 1.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué traigo el ejemplo de México a la mesa? Porque cuando esto se hace bien y cuando se cuida los pasos que hay que dar para poder llegar ahí, tanto regulatorios como en cómo se estructura ese instrumento, como en cómo se sale al mercado y en cómo se va a reportar ese impacto, el mercado lo compra. Porque si hay una cosa que es una tendencia que sigue vigente en la inversión de impacto, es que hay más demanda de la oferta que tenemos de productos que estén a la altura. A la altura en cuanto al impacto, pero eso pareciera importar menos al inversor, y a la altura en cuanto al retorno que ese inversor y los plazos está buscando. Por eso los bonos han sido un caballito de batalla, han sido una manera que han tenido muchos países de empezar a ensayar este tipo de inversiones. Me detengo en un ejemplo más y digo 3 conclusiones. El otro ejemplo son los bonos de impacto social. Este es, si ustedes piensan en el espectro de capital, un bono como emisión de deuda o una obligación negociable está totalmente como a la izquierda del espectro, en el sentido de que es una inversión tradicional, como decía Rachel, que ahora empieza a mirar el impacto y lo va a cuidar en mayor o menor medida, según cuánto le exija ese regulador y quién está suscribiendo ese tipo de inversión. En el otro lado están las inversiones que son impacto primero, que requieren todavía de una alta dosis en nuestra región de filantropía estratégica o de capital paciente y capital mixto. Los bonos de impacto social han tenido muchos intentos, muchos fallidos y algunos exitosos, en contextos muy diferentes y con inversores y pagadores de esos resultados muy diferentes también. Uno de los ejemplos más robustos que tiene nuestra región en cuanto al uso de los instrumentos de pago por resultado es Colombia. Y en Colombia lo que vemos es una tormenta perfecta en cuanto a muchas de las cosas que decía Rachel, a la existencia de capital paciente, a la existencia de reguladores dispuestos a pensar fuera de la caja e incorporar esto dentro de lo que son hoy políticas nacionales, la existencia de organizaciones filantrópicas, tanto internacionales como nacionales, que estaban dispuestas a cofinanciar con el Estado, y la existencia de capital que venía de la cooperación internacional para innovar y para ayudar a ese Estado a innovar. Y ahí coincido con Sebas en que este tipo de instrumentos, que son un poco más complejos y más riesgosos de estructurar para el inversor tradicional, requieren de una altísima cuota de innovación que viene de parte del Estado, no viene de parte de los privados, y viene de parte del Estado, tanto de los gobiernos locales como también de organizaciones de cooperación internacional que están poniendo este capital a riesgo para poder estructurar estos instrumentos e innovar. El otro ejemplo de lanzamiento y éxito es el de Argentina, con un bono también de impacto social, en donde el pagador fue 100% estatal, con todos los bemoles que eso trae a la ecuación en un contexto volátil como es el caso argentino. En el caso de los bonos de impacto o contratos de pago por resultado, ahí lo que vemos es
una altísima necesidad de entidades gubernamentales, entidades privadas y de abogados sobre todo que piensen fuera de la caja. Lo puedo comentar en detalle en otras conversaciones porque es muy largo, pero la cantidad de abogados que tuvieron que realmente estirar su límite de lo que les habían enseñado en la universidad y lo que aplican para poder desarrollar este tipo de contratos fue impresionante y es lo que permite que los pueda llevar a cabo. Entonces, los dejo con eso. Sí llegamos al tipping point, pero ahora tenemos que hacer un enorme trabajo en cuidar que no nos desbandemos y que pierda sentido todo el empuje que le dimos para llegar a ese tipping point, y eso está en la regulación, y eso está en cómo reportamos, cómo medimos y cómo cuidamos el impacto, y que hay muchísimo por desarrollar en América Latina si estamos a por la labor de flexibilizar y de adaptar herramientas que tenemos hacia esto, para darle escala. Muchas gracias. Gracias, Malala. Nada, aplauso estos paneles, estoy feliz de esta conversación, súper madura, interesantísima. Me gustó cuando introdujiste el sueño de que la inversión solo pueda ser de impacto, ¿no? Esa visión. Lástima que es un sueño, al mismo tiempo un pequeño consuelo que tengo es que hay personas como ustedes y como todas las personas que están asistiendo a esta conversación y todas las que no pudieron venir como Connelly o Marcel que recién se despidió, que están empujando esta conversación y que ayudan también a generar estos vehículos, a asesorar en estos marcos regulatorios, a que madure esta conversación que decís en torno de los bonos, que finalmente empezaron a madurar y a tener toda esa legitimidad, ¿no? con esta estandarización que hasta hace poco estaba vacío, habilitando tanto greenwashing. Así que, bueno, nada, muchos bemoles, muchos avances, dificultades, pero la conversación se está teniendo y se está empujando. Gracias, me interesaron muchísimo los casos que contaste, que siendo argentina también puedo empatizar con lo de la volatilidad. Voy a tomar el caso de Colombia, porque me da pie para presentar a nuestro último panelista. Por favor, hagan todos los demás, Nico de Sumatoria que está por ahí, hagan sus preguntas. Yo ya tengo un par de preguntas. Gracias por compartir los links en el chat. Voy a dar la invitación a la última persona del panel para ya abrir las conversaciones. Y voy a tomar el caso de Colombia, que justo nombraste, me interesó un montón eso que dijiste. Voy a presentar entonces a Juan Sebastián Pacheco, que es gerente general del NAB, que es el National Advisory Board, miembro de la red de GSG, del NAB de Colombia. Juan, ¿querés decir un poco la idea tuya? Es que nos cuentes cómo están, el caso tan interesante de Colombia de articulación que están haciendo, que es esta agenda colaborativa que queremos replicar a nivel región entre las diferentes organizaciones, y si te interesa por ahí tomar un poco del contexto que nos dejó Malala, ¿no? Me parece. Y te invito, también tenés tus 10 minutos. Muy bien, pues muchas gracias y a Sistema B por esta invitación, y Welly, Malala, Rachel, qué bueno poder compartir algunas de las cosas que hemos venido, sobre todo haciendo en Colombia, que creo que logramos, creo que tiene también su timing perfecto para que haya un Camilo en Sistema B dispuesto también a articularse, y que haya una persona en el PNUD en Colombia también dispuesta a articularse, y que hayamos logrado crear estas iniciativas que ya les voy a contar. El NAP en Colombia, digamos que como adquiere en Colombia una figura de Consejo Asesor Nacional, literalmente su traducción, donde se suman directivos del sector privado en el país para impulsar estratégicamente la inversión de impacto en Colombia. Y allá en ese grupo, de las 21 personas que hoy lo componen, hay de todo un poquito. Hay fondos de capital privado, hay fundaciones empresariales, hay personas que han trabajado en algún momento en el gobierno, y digamos que desde ahí buscamos, principalmente yo lo defino en dos cosas. Uno, que haya un entorno en Colombia favorable para que el capital privado pueda movilizarse hacia la solución de los problemas sociales y ambientales. Y lo segundo también, digamos, muchas veces hay barreras en el desarrollo de la infraestructura para que ese capital pueda fluir hacia la solución de los problemas sociales o ambientales, vía vehículos o vía, por supuesto, empresas de impacto, en donde se concentra una gran parte de la inversión de impacto, al menos en Colombia. Habíamos identificado, y probablemente esto es muy general en América Latina, que este ecosistema de impacto
suele trabajar en silos, ¿cierto? Entonces están las fundaciones por un lado y están las empresas de impacto por otro lado y la inversión de impacto por otro lado, y casi que de una manera independiente y desarticulada de una agenda que es al final, que creo la agenda a la que buscamos dar respuesta, que es la agenda principio de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y quisimos en primera instancia buscar solucionar esa articulación para darle más eficacia a este ecosistema y ser más contundentes como ecosistema. Entonces está el NAV muy volcado hacia la inversión de impacto, o pues volcado hacia la inversión de impacto. Está Sistema B volcado hacia las empresas de impacto, y digamos que en Colombia con muy buenos resultados también en los temas de incidencia, con una ley BIC ya digamos formalizada y corriendo, con sus oportunidades de mejora, por supuesto, pero con una ley BIC, digamos ya ampliándose un poco en su marco y alcance de las empresas, y un PNUD en Colombia muy activo en el relacionamiento con el sector privado y su contribución a los ODS. Y empiezan a aparecer otras redes también muy importantes, por ejemplo, Latimpacto, como red que abarca el continuo de capital, digamos, yo lo percibo muy volcado hacia la filantropía estratégica que mencionaba ahorita Malala y a cómo ese capital filantrópico puede ser catalizador del capital privado, y digamos que entra a ser un actor muy importante también en la articulación. Y en su momento contamos con una dirección, una presidencia de Impulsa. Impulsa es la agencia del gobierno que promueve la innovación y el emprendimiento en el país. Digo que contábamos en su momento con un presidente que era de los nuestros, con la experiencia en sector privado, en temas de impacto, y digamos que ese fue un poco su legado de lo que él quiso dejar en su presidencia en esta entidad. Y ahí, como decía Malala, hubo una especie de tormenta perfecta donde estábamos todos en un gran momento para entablar una conversación, y nos juntamos, hicimos un desayuno y nos juntamos y nos contamos quiénes éramos, y qué queríamos hacer, y empezó una relación muy bonita, digamos que inicialmente buscó darle eficacia, como les decía, creo que esa es la palabra, cómo hacemos más eficientes los esfuerzos de un ecosistema, cómo optimizamos mejor los recursos escasos que hay para alzar una mano y decir, oiga, acá hay un sector económico que crece, que es importante, y que necesitamos que nos pongan atención porque además estamos contribuyendo y ayudando a alcanzar objetivos que también tiene el sector privado y que también tiene el gobierno. Y entonces nos pusimos un primer objetivo como alianza, sin nada, digamos, formalizado en ese sentido, en qué podíamos hacer para darle más relevancia a este ecosistema de impacto, porque la realidad es que mientras uno quiere incidir y mientras uno quiere empujar, los sectores tradicionales también, los gremios también, y todo el mundo empieza a ejercer presiones y nosotros estábamos como tirando un poquito piedritas a ver quién nos paraba bolas, si por el lado de las empresas o si por el lado de los inversionistas de impacto en un ecosistema bastante pequeño. Entonces decidimos hacer el primer ejercicio que hicimos todos fue un evento que se llamó la Cumbre 2030. Y fue un evento que buscábamos visibilizar las oportunidades en Colombia de este ecosistema de impacto ampliado, o sea, de las empresas de impacto, de los inversionistas de impacto, de las empresas privadas que hoy están contribuyendo proactivamente hacia los ODS, de las fundaciones empresariales. Hicimos un evento virtual en el 2021 de 3 días, en alianza con todos los que les acabo de mencionar. Eso nos dio pie para, por ejemplo, en su momento, sentar en una conversación a la que en su momento era la directora del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación en Colombia está a un nivel, digamos, de ministerio, que es el que se encarga de darle la mirada a largo plazo a Colombia, de establecer los planes de desarrollo del país, y logramos sentar a la directora del Plan Nacional de Desarrollo con Sir Ronald Cohen, que es el fundador de GSG, presidente de GSG y tal vez como el gran referente en inversión de impacto, a entablar en vivo una conversación en cómo la inversión de impacto puede
o cómo este ecosistema de impacto puede no solamente, o cómo no solamente es una tendencia, sino que además tangiblemente contribuye también a los objetivos que tienen los gobiernos en la solución de los problemas sociales o ambientales. Tuvimos este evento, digamos, con esa intención de dar relevancia. Y eso evolucionó después y gracias a las cosas que se fueron dando en esta articulación, a pensar cómo ahora éramos capaces de darle influencia a este ecosistema de impacto en el país. Y empezamos a trabajar con nuestros amigos de GSG, con el equipo de WELI, con un centro de investigación en Colombia que se llama FEDesarrollo, en empezar a construir un documento de recomendaciones al nuevo gobierno, ¿cierto? Tuvimos cambio de gobierno este año y en empezar a plasmar cuáles son el camino que debemos seguir y cómo fortalecer ese rol del gobierno en el desarrollo de este ecosistema de impacto en Colombia. Entonces, nos fuimos a 6 ciudades distintas, invitamos actores en esas 6 ciudades y tuvimos unos encuentros muy especiales, digamos que tratando que estas conversaciones no solamente estuvieran en Bogotá y en Medellín, sino que pudiéramos ir y recoger voces y miradas de diferentes actores en diferentes ciudades. Hicimos 6 ciudades y después hicimos la segunda versión de la Cumbre 2030, distinta, con invitaciones muy específicas a tomadores de decisión, donde pudiéramos recoger lo que había pasado en estas conversaciones y ponerlo en recomendaciones, priorizar un poco esas recomendaciones, y eso iba a servir de insumo para este documento de recomendaciones que gracias al apoyo de GSG también con un apoyo en grants y en equipo para poder llevar a cabo, venimos trabajando en eso en este momento, buscando que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya estos temas de impacto dentro del plan, idealmente como un tema transversal y no como un tema sectorial. Pero bueno, eso serán otras conversaciones cuando identifiquemos más claramente lo que vamos a proponer ahí. Y ha sido fundamental, digamos, entender que estos esfuerzos hacen mucho más sentido cuando son colaborativos, cuando no es un documento o cuando son esfuerzos que nadie se atribuye, sino en donde todos contribuimos y donde al final estratégicamente buscamos que esto desarrolle un ecosistema, es decir, no nos sirve de nada traer más recursos cuando no hay los proyectos lo suficientemente fuertes en donde invertirlos y tampoco creo que sea muy eficiente el fortalecimiento de un desarrollo empresarial hacia el impacto cuando del otro lado no hay recursos orientados hacia invertirse en ese tipo de proyectos. Entonces, acá la articulación con estos actores se ha dado de forma muy natural, muy estratégica para todos. Obviamente lo que hay por delante es todo, estamos dando unos primeros pasos, pero creo que es un buen ejemplo para que organizaciones como los NAPS, que existen en diferentes ciudades, países en Latinoamérica y en el mundo, el PNUD que está en todos los países, Sistema B que está en todos los países, Latimpacto con un enfoque también regional, los actores están dados, estamos tratando de mostrar un camino que es uno de los muchos, y que creo que vale la pena empezar a explorar esa articulación en los diferentes países para empujar una agenda en ese sentido. Entonces, eso digamos que a modo de un breve resumen de lo que hemos hecho en Colombia en esta alianza. Ha sido muy importante también este año un estudio que hicimos desde el NAP de cuantificación del tamaño del mercado de la inversión de impacto en Colombia, con obviamente, digamos, como un primer estudio que se hace de estas características en el país, tratando de entender con datos más claros, digamos, con mayor claridad, cómo es la inversión de impacto en Colombia. Y creo que ahí también logramos entender y articular mucho mejor esta conversación con los objetivos que tiene el nuevo gobierno y cómo contribuimos también. Tenemos que tratar de ver esto no solamente de qué necesitamos para el desarrollo de este ecosistema, sino además qué estamos en capacidad de ofrecer como ecosistema. Creo que esa es una conversación también importante. Entonces ahí hay un camino abonado y una invitación muy clara y muy contundente que hacemos a
a tratar este intento de colaboración entre estos mismos actores en los diferentes países de la región. Creo que estratégicamente hace mucho sentido y eso ha dinamizado mucho y le ha dado mucha eficacia, mucha influencia y mucha relevancia al ecosistema de impacto en el país. Espectacular. Gracias, Juan. Rescato 3 cosas y tengo unas preguntas para hacerle a ustedes 4. Rescato 3 cosas. Una, algo muy interesante es que también el caso de Colombia fue el primer país en América Latina en implementar la ley de empresas BIC. Entonces eso también ensancha, ¿no? Y como que le da una madurez y como una apetencia más al mercado. Hoy es el país que más tiene empresas bajo esa figura, con todos los problemas que también tenemos asociados, que ya lo hablamos en el conversatorio BIC, ¿no? Digamos. Pero bueno, también hay que avanzar y para ir descubriendo esos errores. Vos dijiste lo mismo que Welly dijo desde el inicio y que Malala y Rachel lo resonaron. La articulación con el gobierno es clave. Es dura, es pesada. No me es ajeno las dificultades que atraviesan también en esa mesa de articulación trayendo al gobierno, pero sin el gobierno no se puede. Así que pongo eso también sobre la mesa. Yo como un miembro de una organización articuladora donde mi rol principalmente es articular, sé que sin la articulación no se puede, aún también reconociendo, porque todo el espíritu inspirador es muy lindo, también reconozcamos que es súper difícil articular, porque las organizaciones, aún siendo afines, tienden a envolverse a los hilos, pero tiene que siempre priorizar la articulación, si no, no vamos a llegar a cumplir estos objetivos. Y un punto que dijiste que me encantó, que es un punto que para mí es un pain point muy grande, es la visión federal que le dieron, ¿no? Que es una falencia que tanto tenemos nuestros países, mayormente los países de América Latina, que se concentran en 2, 3, 4 ciudades, y el resto del mundo es como, ¿y what? ¿No? Así que felicitaciones por esa visión federal que le implementaron. Yo voy a empezar con la primera pregunta. Puede estar más orientado en otro, pero me gustaría la visión. Si quieren, tenemos 15 minutos para cerrar. La toma quien considere, quien le guste, es cómo las regulaciones, es más para Rachel, pero también hablamos de bonos, ¿no? Cómo las regulaciones o instrumentos para las nuevas economías existentes, como las compras públicas de triple impacto, los bonos de impacto, las BIC, pueden impulsar las inversiones de impacto. Obrigada, Paula. Vou responder essa pergunta e também fazer o gancho da Lei BIC. Em termos jurídicos, o fato, eu acho que a gente tem um problema inicial que é, muitas vezes, cada um está falando investimento de impacto com um conceito do que é este investimento de impacto. Na medida, ou um negócio de impacto, na medida em que este conceito é usado com preferências individuais, este conceito se esvazia no tempo e ele deixa de ter utilidade jurídica. Quando temos normas escritas, e a lei, aqui no Brasil, temos um projeto de lei BIC, que é Lei de Sociedades de Benefício. Quando criamos uma lei de sociedades de benefício, por exemplo, você ancora no direito um pedaço deste conceito e ele deixa de se esvaziar no tempo. Muito desse risco que estamos falando, e gostei, Malala, da provocação, queremos muito dinheiro e poucas estruturas ou pouco dinheiro numa estrutura muito certa? Queremos os dois, queremos ambos, queremos a evolução de uma coisa sem prejuízo da outra. E estes são pontos de acupuntura jurídicos fundamentais. Então, quando você tem numa norma, ou de direito privado, de direito civil, de direito societário, ou em autorregulação de mercado, que dá o norte da interpretação de um conceito, você fortalece o conceito em termos jurídicos. E ele vai poder ser aplicado tanto nos instrumentos de investimento, nas debêntures, nos bônus, em regulamentos de fundo de investimento. Não falamos aqui disso, mas este é um documento importantíssimo. O regulamento de um fundo que diz onde pode e onde não pode colocar. Quando fortalecemos esses conceitos, fortalecemos as possibilidades.
Então, para mim é muito importante, é fundamental, e aqui no Brasil temos a Estratégia Nacional dos Investimentos em Negócios de Impacto, com um grupo de trabalho liderado pelo Sistema B, que olha para macroambiente normativo favorável. E em 5 anos de atividade, uma das nossas principais ações foi não deixar inovarem em terminologia e conceito. Foi segurar como que em todas as normas e projetos de lei e discussões que o conceito se mantesse o mesmo, de negócio de impacto e de investimento de impacto. Até o momento temos conseguido, e isso vai dar a âncora para o desenvolvimento de todos estes. Então, para mim é fundamental. Caso contrário, o esvaziamento é uma consequência do tempo, do uso individual, com cada um querendo dizer uma coisa. Claro. Gracias, Rachel, clarísimo. ¿Alguien quiere agregar algo? Me gusta, Welly, lo que estás comentando. Si querés, me gustaría que lo expreses y generar esta conversación. Me parece súper interesante. Cuba, no quería, había preguntas, no quería tomar acá, por eso lo dejé escrito. Lo que decía es que me dejó un poco preocupado en el buen sentido lo que dijo Manala, porque dije, me expliqué muy mal entonces. Yo no veo un contrapunto, veo complementariedad, a mí me preocupa lo mismo, o sea, el tipping point no es una cosa para andar autofelicitándose. Hoy la verdad que estoy como encouraged de alguna manera, pero también más preocupado que otra cosa. Y me parece que la cuestión del volumen por sí misma no quiere decir nada, porque vos podés tener mucho volumen con muy poca integridad. Y nada dice que esta batalla de alguna manera esté ganada o vaya a ser ganada. Siento que aparte de la urgencia, porque 2030 está around the corner, veo que van a ser próximamente los otros 2-3 años muy cruciales para todo el futuro del movimiento. Y no quisiera que nos encontremos en 2025, 2026 sintiendo que fuimos parte de algo que salió mal, porque las chances de que salgan mal están ahí todavía. No veo el éxito garantido. O sea, en la positiva lo tomo como un call to action para elevar la vara de esa integridad, y posiblemente vamos a terminar, no sé exactamente cómo, pero en un balance entre impacto puro, que sería, o sea, una medición muy refinada, y el ESG, que hoy, como decía Malala, está escondida cualquier cosa. El desafío creo que va a ser encontrar esa síntesis de una cosa que no requiera un cónclave de 10 PhD para producir las evaluaciones de impacto, ni cueste una fortuna de implementar, pero tampoco sea un viva la joda, como diríamos en Argentina, donde cualquier cosa pasa. Yo creo que esa síntesis es posible, no va a generarse sola, son los años para trabajarla. Esto puede salir mal, así como puede salir bien, y el volumen no es todo, eso creo que quizás no lo llegamos a decir del todo. O sea, creo que hay un tema de volumen, también hay un tema de destino, no hablamos tanto del destino de las inversiones. O sea, tampoco sabemos si ese capital está fluyendo a donde es más necesitado. La evidencia indica más que no que sí. Así que me preocupa el tema del volumen, el tema del destino y por supuesto el tema de la integridad. Pero lo que quiero recalcar es que estoy de acuerdo con lo que dijo Madara, no veo ahí la contradicción. No, y capaz yo también lo expresé mal, pero es justamente eso, y es que en el crecimiento por los trillones que pasa mucho abajo de la alfombra, y eso es lo que, un poco esa es la impresión que me llevé de un mes de conferencias y de ver todo lo que pasó abajo de la alfombra. Entonces crezcamos, sí, apuntemos a que esto sea como se hacen los negocios, punto, sin tener que ponerle ningún otro adjetivo, pero cuidemos la integridad, y creo que por eso la iniciativa de ISSB y otras, ¿no? Como el Impact Weighted Financial Accounts, incluso una versión como más exigente, si se quiere, de los mismos reportes que por ahí exigen los principios para la inversión responsable o el mismo Sistema B, nos va a llevar a todos a ir caminando hacia lo que queremos ver. Sí, aparte no sería el primer movimiento que tiene una etapa de hype y después una etapa de... Tiene que morir. Cuando se pone de moda, Ya ahora está. todo el mundo hace impact y ahí se dispersan muchas cosas. ¿Cuántas modas, o sea, todos los que tenemos acá, 40 o más, cuántas modas ya vimos en nuestro lifetime que eran la próxima gran cosa y se cayó? Yo creo que nuestra misión colectiva es no dejar que esto se banalice y se vuelva una cosa con muy poca integridad. Lo que quiero decir es que nada garantiza que eso vaya a pasar, pero bueno, encuentros como este, gente como la que está acá, me da esperanza de que hay una chance de que funcione bien. El contrafáctico de que no funcione bien, para mí es un mundo distópico en el que ninguno quiere vivir, ¿no? Eso lo hablamos otro día.
Pero por eso como este llamado de urgencia de hacer algo al En el respecto. conversatorio de PRE, claro, exactamente. Sí. Espectacular. Perfecto. Bueno, un último consejo y para ya cerrar. Hay gente que vino acá que son empresarios B, empresarios de impacto. ¿Qué rol creen que las empresas B y o sistema B debe jugar para apalancar inversiones de impacto? Es hacerlo, hablar menos, hacer más. Yo veo que muchas de los grandes éxitos que tiene esto, o sea, es la bajada a la práctica. Sin una bajada a la práctica, podemos hablar hasta que las vacas huelen, no vamos a cambiar nada. Háganlo, cambien algo, empiecen por algo chico y vayan desde ahí, pero empiecen. Ese sería el llamado a la acción. Welly, Rachel, Juan. No, de acuerdo con Malala, y si no lo hacen por vocación, vayan poniéndose al día porque dentro de 2 o 3 años lo van a tener que hacer por regulación. Así que mejor prepararse. Clarísimo. Rachel. Acá em Brasil temos... sorry, estava de portunhol. Escuto vocês e que acho que tenho que falar, desculpa. Eu acho que o movimento de empresas B, ele tem a ferramenta, o B-Impact Assessment, que eu acho que dá a concretude para o discurso, que é fundamental. Ele cria a comunidade, então a comunidade consegue se fortalecer, e aqui, e em outros países que teve lei BIC, ele atua como braço de incidência em políticas públicas. Então, eu acho que é fundamental, e agrega como Grupo Jurídico B, Academia B e outras unidades. No meu sentido, a gente precisa que o sistema B mantenha puxando a barra para cima. E exemplo, inclusive, na parte de contabilidade de impacto, eu não sei se vocês viram a contabilidade da Natura, que coloca capital social, capital ambiental, é espetacular. E tem que ter uma empresa grande que invista nisso e mostre, é possível fazer. E aqui está. Então, acho que sem isto, e considerando que atrás de todas as empresas tem pessoas, seres humanos, precisamos de um movimento que toque essas pessoas e gere essas evoluções aqui. Juan, en una línea, te quedo para resumir tu visión. Pues me la pusieron difícil porque estoy pensando qué decir después de los consejos que acaban de dar. Hay mucho agreement. Sí. Eso es muy bueno. No, yo creo que estoy muy de acuerdo en que estas empresas B, que al final ahorita yo digo que son como estos pioneros en esta nueva forma de hacer negocios y de entender el éxito en el sector empresarial, pues digamos, por un lado tienen el gran reto y valiente reto de generar impactos y ser rentables, que eso pues hace que sea mucho titánica la labor. Sí, de acuerdo, una admiración profunda por los empresarios B. Pero además también tienen este reto de ser, digamos, promotores de esta nueva economía, y creo que esa evidencia es fundamental, porque uno de los grandes retos que hemos visto también al momento de aterrizar esto, como dice Malala, cuáles son esos casos de éxito, cuáles son esas empresas en las que se puede invertir y que generan retornos financieros y que además están contribuyendo desde sus modelos de negocio. Es decir, ahí es muy importante, digamos, el rol que juegan en ser esos casos de éxito que uno puede llevar para demostrar que es posible hacer inversiones de impacto en empresas que están buscando ese doble propósito o triple propósito, que social, ambiental, yo los entiendo siempre como una misma problemática. Entonces creo que ahí hay un reto. Y lo otro, y la otra invitación más general como ecosistema, lo hemos visto en Colombia muy claro. Les pongo 2 ejemplos. Uno, tenemos ley BIC, y tú lo decías, creo que es el país que más empresas BIC tiene. Tenemos un fondo de pago por resultados en el gobierno y estamos en el 4º bono de impacto social. Tenemos regulaciones orientadas hacia ESG, criterios ESG en los fondos de pensiones, pero todo ha sido
de manera independiente y desarticulada. No todo se está entendiendo como si fuera parte de lo mismo. Y eso genera mucha confusión. Yo creo que es muy importante que vayamos todos en una misma dirección para ser mucho más efectivos. Clarísimo, Juan. Bueno, espectacular. 2 cosas para cerrar. Gracias. No puedo creer lo increíble que estuvo este panel. Me siento muy afortunada de haber logrado la convocatoria, porque son personas con una agenda que no tienen un minuto. Muy agradecida por que estén acá, por cerrar esta ronda de conversaciones del año de Policy en LATAM con esta conversación tan interesante. Hay muchas preocupaciones, pero están ahí, así que gracias. Y lo segundo es, vamos a enviarles a todos la grabación, porque me parece que fue una conversación espectacular, y los links que todos han compartido. En un mail se los vamos a mandar a todos. Así que de mi lado, eso es todo, me despido, que tengan buen viernes. Voy a poner musiquita para que nos vayamos despidiendo, la que les gustaron a todos. Y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Chao, Pauli, genia. Aguante.